Bien, hermano, bienvenidos a este tiempo junto a la palabra de Dios. Gracias por la dirección de nuestro hermano Juan Alanís en esta mañana. Vamos a ir al origen, vamos a ir a Génesis capítulo 25. Vamos a encontrar la vida y la familia de un personaje muy importante del pueblo de Dios. Vamos a hablar de Isaac y su familia. Vamos a estar hablando de las decisiones y sus resultados. Hablemos con nuestro Dios para darnos dirección espiritual en esta mañana. Gracias, Padre, por tener tu palabra abierta. Gracias por aquellos hermanos que han dedicado este tiempo para aprender de ti, para estar cerca de tu guía a través de tu Santo Espíritu. Dirígenos, amado Dios, a través de este tiempo de reflexión y meditar en lo que tú has hecho en la vida de hombres y mujeres, en sus decisiones, ya sea buenas o malas. Tú nos enseñas a través de tu palabra. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Vamos a estar hablando de las decisiones y sus resultados. Vamos a compartir con ustedes este PowerPoint que me interesa muchísimo que ustedes puedan mantener abierto. Vamos a hablar de decisiones y sus resultados y, como habíamos dicho, de Isaac y su familia. Hermanos, en la Biblia encontramos varias decisiones que marcaron el futuro de sus protagonistas. Algunas de estas decisiones fueron para bendición y otras fueron para perjuicio personal, familiar y nacional, algo que veremos ahora en la vida de Isaac. Meditaremos varias de estas para comprender que el decidir correctamente está ligado a la fe que tenemos en nuestro Dios. Hablemos de Isaac y su familia. Hablemos de Isaac, de Rebeca, de Esaú y Jacob. Encontramos a Isaac, quien fue hijo de Abraham, el hijo prometido, el hijo que por largos años esperó a Abraham. Encontremos un poco de la historia de él, porque Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos. Tuvo dos gemelos, en realidad. En Génesis 25, 24 al 26, quiero compartirte la Biblia electrónica. A ver si podemos compartir la Biblia electrónica, que me encanta que ustedes puedan leer a través de la misma Biblia. Dice que cuando, Génesis 25, 24 en adelante, cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había gemelos en el vientre de Rebeca. Y salió el primero rubio y era velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Encontramos aquí una familia aparentemente normal, pero vienen estas dificultades que encontramos a través del tiempo. Veamos aquí nuevamente. Había gemelos en su vientre y nació Esaú, pelirrojo, velludo, y la palabra rojo en hebreo es Edom. Y nació Jacob, aquel que toma el talón, significa su nombre, suplantador o imitador, Jacob. Aparentemente una familia normal, hasta que comenzaron los conflictos. Tres cosas que vamos a ver aquí. Lo primero que vamos a ver, vamos a hablar de favoritismos. ¿Por qué? Porque Isaac tenía su regalón. ¿Cuál era el regalón de Isaac? Esaú. Esaú, este era hombre cazador, y Jacob era el predilecto de mamá, Rebeca, quien lo crió en tiendas. Bien, dice Génesis 25, 27, vamos a la escritura, vamos a buscar aquí Génesis 25, del verso, vamos a hablar, déjenme buscar los predilectos, 25, 27, y dice que crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. ¿Y qué nos dice el texto
verso 28, y amó Isaac a Jacob porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya hay favoritismo en la familia. Ya cada uno tenía a su hijo regalón con todo esto. Pero vamos a seguir avanzando y tenemos que hacernos algunas preguntas en esto. Si es bueno tener hijos predilectos. Vamos a ver por qué. Si es bueno tener hijos predilectos. Miren, ¿es bueno tener hijos predilectos? Bueno, nunca termina bien. No termina bien esto, hermanos, porque los resultados de tener favoritismo es celos, envidias, peleas, enemistades, etcétera. Y esto lo vemos después a través del tiempo, porque Jacob mismo tuvo un hijo favorito, quien fue José. Y esto trajo envidia y celos a todos los hermanos, que incluso buscaron su muerte y al final lo vendieron como esclavo. Eso trae consecuencias. Eh, una pregunta que podríamos hacer es si Dios tiene hoy hijos favoritos. Hermanos, somos amados por el Padre, ni más ni menos. Somos amados de parte de Dios. Mira lo que nos dice el mismo apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor completo, un amor genuino a cada uno de nosotros, como él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a las personas, a, a cada ser lo amó con un amor eterno. Somos amados por el Padre. Entonces, si tú tienes algún hijo predilecto, la clave es el equilibrio. Y es un equilibrio que debe marcar la vida nuestra como la vida de Isaac y Rebeca, que trajo consecuencias a través del tiempo. Eso trajo consecuencias, hermanos amados. Pero también hubo una situación que nos muestra la Biblia, de la cual Esaú es responsable y tiene que ver con una insensibilidad espiritual, porque de parte de Esaú menospreció la herencia. Ser el hijo primogénito trae herencia física y también espiritual. Pero él vendió esta bendición, es su primogenitura, por una satisfacción momentánea, por una comida. La vendió por un plato de lentejas, porque cuando llegó después de la casa, vio que Jacob había guisado unas lentejas exquisitas, y eso eh, era lo que más le importaba en su momento a Esaú, comer. Y no le importó absolutamente nada. Y el astuto Jacob se la vendió su primigenio. Esaú quiso comprar esta bendición a través de o vender su primogenitura por esta comida. Hermanos, esto nos habla de que a veces el menospreciar las bendiciones de Dios trae consecuencias. Y Esaú menospreció la bendición de ser el pueblo de Dios, especial de Dios. Qué triste. Bueno, ¿sabes? ¿No es llamativo que hay muchos hijos de creyentes que menosprecian las bendiciones espirituales? No las consideran, no las recuerdan, no las valoran, no saben lo que tienen como promesas de Dios y las ignoran y las menosprecian por este mundo momentáneo. ¿Será que ignoran las o conscientemente no valorizan esto? Hay un texto aquí de Filipenses 3:19 que quiero leerte. Filipenses, como escribía Pablo a los hermanos en Filipo. Acompáñame a Filipenses 3:19. Dice así. Bueno, el fin de todas las cosas será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto podría ser el epitafio de Esaú, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
¿Habrá creyentes así? Tristemente, sí, hay una insensibilidad espiritual. No valorar las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dado por herencia, y muchos, consciente o inconscientemente, las menosprecian y viven de una manera irresponsable espiritualmente, hermano. Entonces, prefieren lo momentáneo de esta vida antes que lo eterno. Esta es una advertencia que nos muestra el mismo apóstol Pablo a través del tiempo. Miren, las decisiones que marcaron una generación perdida, la de Esaú. Esaú es el padre de los edomitas, y los edomitas se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, sus propios hermanos. Consecuencias de menospreciar la bendición de Dios. Es lo que sucedió, hermanos, con Esaú. Ahora, encontramos que en cuanto a la vida de Esaú, hay algunas cosas muy resaltantes que quiero simplemente señalar. ¿Alguna vez Esaú tuvo momentos de devoción con Dios? No encontramos en la Escritura ningún altar, ningún sacrificio, ningún tipo de comunicación de Esaú con el Dios verdadero. ¿Qué pasó? No lo sé. No encontramos ninguna forma de adoración de Esaú hacia Dios. En las Escrituras no nos señalan nada de esto. Sus antepasados sí tuvieron esta comunión personal con Dios. Enoc, Noé, Abraham, Isaac tuvieron comunión con su Creador. Esto es una advertencia, queridos hermanos. No porque Esaú tuviera a su padre que era creyente, la herencia de fe iba a ser automática en él. Querido hermano, la fe es personal, no es familiar. Recibimos el conocimiento de la fe de parte de nuestra familia, pero nuestra relación personal es con Dios, es íntima. Por eso es tan importante que tú y Dios tengan una conversación personal, íntima, devoción con Él. Hermano, no vale que tu esposa, que tus hijos te estén enseñando acerca de Dios, sino que tú estés aprendiendo de forma personal e íntima. ¿Amas tú a Dios de manera personal e íntima? ¿Adoras a Dios de manera personal e íntima? Esto es muy importante porque habla de una vida espiritual, habla de una relación espiritual entre Dios y tú, amado. ¿Cuán importante es esto? Porque la clave del nacimiento espiritual verdadero es una comunión personal e íntima con Dios, tú y Dios a solas. Si no estás viviendo esto, estás viviendo una religión. No conoces verdaderamente a Dios. Debes tener comunión personal e íntima con este Dios invisible. Esaú no lo tuvo, menospreció la bendición porque no conoció a Dios. Triste, triste. Que no te pase a ti, hermanos, que no nos pase a nosotros. Debemos tener una comunión personal con nuestro maravilloso Señor. Bueno, quizás por esto las escrituras señalan que en Malaquías 1:3 y Romanos 9, amé a Jacob, más aborrecí a Esaú. Eso es lo que dice el profeta ahí, Malaquías. Mira, amados hermanos, cuán importante es tener una comunión personal e íntima, cada uno de nosotros con nuestro Dios, que no pase el día sin hablar con nuestro maravilloso Dios, nosotros tener esa comunión bendita con Él. Bueno, ya sabemos que Edom se convirtió en símbolo de incredulidad y de menosprecio en cuanto al Dios verdadero, y se convirtió en un enemigo y en hostilidad hacia el Dios de Israel a través del tiempo. Mira, algunos textos. Quiero llevarte a Génesis 36. Acompáñame a la escritura, ya que tenemos la Biblia electrónica aquí. Acompáñame a Génesis 36, versículo 1.
Estas son las generaciones de Esaú, lo cual es Edom textualmente. Vamos al verso 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Y vuelve a recalcar el escritor bíblico. Esaú es Edom. Vamos al verso 19 del mismo capítulo. Estas pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. ¿Por qué resalta tanto esto la escritura? Porque esto se convierte en una consecuencia de Esaú al abandonar de manera incrédula la fe de sus padres. Se vuelve en un incrédulo y también enemigo del pueblo de Israel, que son los edomitas. Y vamos al verso 43 del mismo capítulo. Mira, Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Algo resaltante aquí que nos muestra la escritura, que los hijos o los jefes y los descendientes de los hijos de Edom, hay uno aquí, Hiram, muy probablemente lo que nosotros conocemos a los iraníes, países actuales que el día de hoy odian a muerte al pueblo de Israel, viniendo de una descendencia sanguínea cercana, hermanos. La consecuencia de menospreciar las promesas de Dios, triste consecuencias para Esaú. Pero veamos un poco más acerca de este Esaú. Veamos un poco más. Mira, porque esto trajo como consecuencia algunas cosas. Esaú decidió ser rebelde a sus padres, porque se casó con mujeres cananeas. Ya está descrito en Génesis 26, que lo puedes leer con más calma, hermano. Se casó con Judith y Basemat, que eran mujeres cananeas, paganas de aquel tiempo. Y lo hizo para desagradar a sus padres. Y se volvió a casar con otras mujeres cananeas, no solamente Judith y Basemat, sino con otras más. Uno, por rencor y menosprecio a sus padres. Y Esaú debió ser sensible a Dios y a sus planes, pero no lo hizo. Esaú debió ser obediente a su padre y a su consejo. Y en varios casos Esaú decidió de manera egoísta. Y Esaú era toda su fuerza, todos sus méritos, y no necesitaba a nadie, ni tampoco necesitaba del Dios de su padre. Menospreció. Y la clave de Esaú fue que le faltó sensibilidad espiritual. Fue incrédulo. Y esto trajo sus consecuencias. Fue desechado. Eso va a pasar por aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no creen, no la obedecen, ni valoran las promesas benditas que tenemos en la Escritura. Pero veamos ahora qué sucede con Jacob. Hay un tema aquí, se llama apresuramiento. ¿Por qué? Porque Jacob, que su nombre significa el imitador o suplantador, ejemplifica su vida. Porque, veamos esto, él obedeció a la voz de su mamá para tomar una bendición que le correspondía a su hermano y por engaño quiso engañar a su propio padre. Mire, algo parecido que sucede con Adán y Eva cuando quieren una bendición. El mismo enemigo, el diablo, quiso engañar a nuestra generación. Tristemente el engaño está plagado en las Escrituras y hoy más que nunca tenemos que estar atentos con respecto a esto, amados hermanos. La impaciencia le llevó a mentir y adelantarse al plan de Dios. Dios había destinado que el mayor serviría al menor. Dios tenía que encargarse de esto. Aquí vemos un complot de Rebeca y Jacob por ganar esta bendición, pero esto trajo serias consecuencias en el tiempo, En esto Jacob se dejó llevar, sin duda alguna. Por ello, estas son las consecuencias.
hermanos amados. Quiero mostrarte un pequeño mapa que encontramos aquí en las Escrituras. Estamos aquí cerca de Beerseba, en este sector, y Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú porque quería asesinarlo una vez que muriera su padre Isaac. ¿Y qué hizo Jacob? Huyó y se dirigió hacia la familia sanguínea de su madre Rebeca, donde vivían sus tíos. Y vivía uno que vamos a encontrar ahí, que se llamaba Labán, y que vivía allá arriba en Aram, en Padam Aram, acá arriba. Todo este sector tuvo que recorrer. Las consecuencias de este apresuramiento son las siguientes. Enemistad con su hermano sanguíneo. Obviamente, estas consecuencias las encontramos a tal punto que Esaú deseó la muerte de su hermano por quitarle la herencia y la bendición. Todos estos pasajes aquí lo encontramos, de Génesis 25, Génesis 27, de la forma y lo que tenía planeado ya Esaú en su corazón, asesinar a su hermano por no, por engañarle para recibir esta bendición de la primogenitura. Pero vamos a encontrar aquí un texto en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Abre tu Biblia, espero que tengas tu Biblia a mano, en en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. Quiero leerte aquí el verso 16 y 17. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Las consecuencias de menospreciar la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay que recibir la palabra de Dios con confianza, con respeto, con honor. No menospreciarla, porque esto va a traer consecuencias a futuro. Y muchos, hermanos, muchos van a perder bendiciones espirituales porque no creyeron y fueron insensibles a la palabra de Dios. Veamos aquí, otras consecuencias del apresuramiento es que Jacob tuvo que huir por su vida. Textualmente dice Génesis 27, por algunos días, y subió a la casa de su tío Labán, a la localidad de Harán, lo que le había mostrado ahí en las Escrituras. Pese a todo esto, hermanos, Dios interviene en la vida de Jacob. Para mí, en lo personal, el encuentro personal e íntimo que comienza una vida espiritual en la vida de Jacob es aquí, a través de este sueño, a través de lo que Dios le mostró a través de esta escalera de ángeles que subían y bajaban, y que reconoció Jacob que el Dios de Isaac iba a ser el Dios suyo, si dirigía su vida y si lo traía de vuelta a la casa de sus padres. Para mí este es el comienzo de la vida espiritual de Jacob. Antes era conocedor de este Dios, quizás adoraban juntos con Isaac a Dios, pero no había intimidad íntima y personal. Aquí hay una. Aquí comienza la vida espiritual de Jacob. Vuelvo a reiterar, amados hermanos, cuán importante que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Dios. No que otros te estén obligando a leer la Biblia, que otros te estén obligando a orar. Esto nace de manera del corazón, nace de una vida personal, tú y Dios. Y aquí comienza la vida personal e íntima de Jacob y Dios. Y espero que tu vida espiritual haya tenido un comienzo y tengamos una relación personal e íntima con nuestro maravilloso Creador. Sigamos. Ahora, Jacob pide dirección a Dios y pide ayuda. Y Dios le concede y le dice que sería una gran nación.
Y él eleva un altar de adoración a Dios y hace un pacto con Dios él. Si Dios lo guía y lo vuelve bendecido a la casa de sus padres, eh, él confiaría absolutamente en este Dios verdadero. Y Jacob comenzó a creer, hermano, y a confiar en este Dios de la promesa. De ahí comienza la vida de fe de Jacob. Aquí lo vemos. Y la clave para todo esto, hermano, fue la paciencia de esperar a Dios actuar. Él se había apresurado sin entender, sin comprender los propósitos y los tiempos de Dios. Ahora tenía que tener la paciencia de esperar que Dios actuara en esto, hermanos. Bueno, quiero llevarte a otro contexto porque vamos a hablar de Jacob y su tío Labán. Mira, Jacob experimentó las consecuencias de su engaño con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque su tío Labán también le engañó emocionalmente y financieramente. Porque Lea por Raquel y el ganado cambiado a través de todo este tiempo. Tanto en Génesis 29 en adelante encontramos el proceso de esto. Mira, quiero llevarte a Génesis 29. Vamos a la escritura. Vamos a la escritura y veremos qué sucede aquí en Génesis 29, del verso 15. ¿Qué sucede aquí en adelante? Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y en el verso 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y eso que eran algunos días que se iba donde su tío. Ya comprometió 7 años de su vida y le parecieron pocos, como pocos días, porque amaba a Raquel. Pero ¿qué sucede? Vemos un engaño aquí desde el versículo 31 en adelante, que sucede que entonces dijo a Jacob: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos sus varones de aquel lugar e hizo banquete para el matrimonio. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija, Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y no Raquel. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Se repite la historia en Jacob. Él engañó, ahora él fue engañado. Su tío Labán, que era muy astuto, dijo: no se hace en nuestro lugar de esta forma que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de esta, y él dio a Raquel su hija por mujer. 7 años más. 14 años ya llevaba Jacob en la casa de su astuto tío Labán. 14 años sirviéndole. Por amor, por amor, durante todo esto. Bien, en todo esto, amados hermanos, vamos a encontrar aquí, según lo que estamos estudiando en nuestro PowerPoint, es que por más de 20 años Jacob sirvió a su tío Labán. Quiero leerte Génesis ahora, 31, 38. Dice así: estos 20 años, dice Jacob, he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
Y el verso 40. De día y de noche consumía el calor, y de mis noches la helada, y sueños huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces, nos dice la Escritura. 20 años de Jacob con su tío Labán. Bueno, reconozcamos que Labán, el tío, era un pagano, un idólatra. No creía en el Dios verdadero, no creía en el Dios de Jacob. Tanto así que en Génesis 31:19, que tristemente Raquel toma los ídolos de su padre, porque dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó, robó los ídolos de su padre. Hay muchas preguntas aquí. ¿Por qué Raquel robó los ídolos de su padre? No tengo respuesta. Quizás quería una herencia o la misma Raquel tenía fe en esos ídolos. No lo sé. Solo sé que se los robó. ¿Qué habrán sido de esos ídolos? No lo señala la Escritura. Quizás eran de oro, de algún metal precioso, que Raquel consideró que era el pago o herencia por ser la hija de Labán. No sabemos. Pero sí sabemos que Labán era un pagano idólatra, porque el verso 30 dice, Génesis 31:30, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de mi padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Mis dioses. Labán era un pagano. Bueno, con ese tipo de persona trabajó y sirvió Jacob por 20 años. Fue engañado emocionalmente y financieramente. Las consecuencias de todo esto están a la vista, hermanos, porque durante todo este periodo encontramos que Jacob no pudo despedirse de su madre porque Rebeca murió en la ausencia de Jacob. Ni siquiera él pudo ir a su funeral. Murió sin despedirse de su madre. A la vez, Jacob vivió con un temor por su hermano, porque al regresar nuevamente a la casa de su padre Isaac, tenía temor de encontrarse con Isaac. Y Dios tuvo que intervenir aquí, hermano, porque Dios puede intervenir y mejorar la vida de los que obedecen y crean en su guía. Y Dios tuvo que intervenir en la vida de Jacob, así como Dios tuvo que intervenir en nuestra vida, hermanos. Y Jacob, hermanos, pese a sus malas decisiones, aprendió a creer en el Dios de Abraham, su abuelo, y a vivir conforme a esa fe. Maravillosa fe que tuvo que aprender con dolor, hermanos. Veamos que Dios cumple sus promesas dadas a Abraham, a Isaac y ahora el mismo Jacob. Dios cumplirá su propósito en su pueblo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras decisiones acertadas, incluso en nuestras decisiones no correctas delante de Dios. Perdemos tiempos cuando nosotros decidimos y no dejamos que Dios actúe. Perdemos tiempo, emocional y financieramente. Perdemos. Si no escuchamos la guía del Dios verdadero, tengamos presente a Jacob. Jacob, por ganar una bendición con engaño, perdió con el tiempo más de 20 años. Y solo Dios pudo restaurar la vida de Jacob. Solo Dios pudo guiar y bendecir la vida de Jacob cuando él comenzó a creer y a obedecer a Dios. Y Dios le guió en esto, amados hermanos. En consecuencia, hermanos, podemos ver que no podemos tener favoritismos en la familia. Tenemos que ser equilibrados con nuestro cariño y nuestra preferencia con nuestros hijos para que decidan bien, porque traerá consecuencias en ellos también. Veamos también que la insensibilidad espiritual trae consecuencias eternas. Debemos ser sensibles espiritualmente a Dios y su palabra, confiar, creer, una comunión íntima con nuestro Dios, porque ser insensible a las promesas maravillosas de Dios traerán perjuicio en el tiempo.
Y por último, hermanos, el apresuramiento conlleva complicaciones mayores y pérdida de tiempo. Tiempo valioso, en lo cual debemos ser pacientes y confiar en Dios y sus promesas. Eso trae bendición, ahora y también en la eternidad, amados hermanos. Mire ese texto que dice que la gracia de Dios resuelve y encamina sus propósitos por amor a su pueblo, porque le dijo así en Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aún con tus malas decisiones, Jacob, no te deseché. Vemos la bendición de parte de Dios para con su pueblo. Entonces, hermanos, resumiendo un poco aquí así este estudio que hemos hablado en estos cortos minutos, es que ser sensibles a las promesas de Dios, debemos ser pacientes en el tiempo que Dios puede actuar, debemos ser tolerantes y debemos ser creyentes en esta vida, en la guía de Dios, aun con nuestras malas decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Volvámonos a las promesas de Dios. Tengamos una comunión íntima con el Señor, personal, demostrando que somos verdaderos creyentes, no religiosos, sino verdaderos creyentes. Amados hermanos, quiero invitarte a orar. Padre, gracias por enseñarnos a través del tiempo, de las decisiones buenas y malas que tomaron tus hijos y también los que no lo fueron. Gracias por tu palabra santa que nos enseña, que nos muestra la verdad. Ayúdanos a decidir siempre, siendo iluminados a través de el consejo tuyo, promesas maravillosas que nos has dicho que nunca nos vas a dejar, que sabemos que vas a regresar a buscarnos. Gracias, amado Jesús. Bendice a tus hijos. Abre la mente y el entendimiento de los tuyos para que te crean y que podamos tener una comunión íntima contigo, personal e íntima, en nuestro corazón. Gracias, amado Jesús. Gracias. En tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios les fortalezca durante esta semana. Sean fuertes y valientes. Venga lo que venga, decidiendo siempre a la luz de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.